¿Cómo estudiar historia de la lengua sin morir en el intento? Hola, soy Eva Bravo y esto es Español de América, el podcast donde hablamos en español y sobre el español. Hoy me salgo un poco del guión habitual para dirigirme especialmente a quienes están estudiando o impartiendo una asignatura que despierta tanto respeto como temor, la historia de la lengua española. No sé cuándo escuchas este podcast, pero yo lo grabo en mayo del 25 y en estos momentos ya se han terminado las clases en mi universidad y está todo el mundo preparando exámenes. En fin, no es el mejor momento del año, pero quizás sí es estupendo para pararnos a pensar un momentito sobre esta asignatura. Si estás escuchando esto como estudiante de filología hispánica, de lingüística, de humanidades, de traducción, seguro que ya has oído decir que la historia de la lengua es difícil, que hay que memorizar datos, que es técnica, que es como aprender latín otra vez. Bueno, te digo lo que yo he escuchado o cosas que me han llegado y que puede que algo de eso haya, pero también te digo que desde la experiencia mía, la historia del español es una cosa fascinante. Y como toda historia, se puede contar, se puede entender y se puede disfrutar. Dame unos minutos y a ver si te convenzo. Hoy quiero darte algunos consejos prácticos para que estudiar historia de la lengua no se convierta en un suplicio y también algunas pistas para que puedas sacarle partido incluso si no es tu asignatura favorita. En primer lugar, no estudies la historia, estudia una lengua que cambia. La clave está en entender que no estás estudiando un conjunto de fechas ni una genealogía abstracta. Estás siguiendo la evolución de una lengua viva que ha cambiado durante siglos y que sigue cambiando. El español que hablas tú no es igual que el que hablaba Alfonso X, ni el que hablaba Sor Juana Inés, por ejemplo, ni tampoco el que escribió Cervantes, aunque en ciertos aspectos resulte bastante próximo al español actual. Pero todo esto además es apasionante porque vamos a ver en esta asignatura cómo, por qué y en qué contextos cambian los sonidos, las palabras, las construcciones. No pienses en la lengua como un objeto de museo, sino como un organismo vivo que respira con cada generación y que los cambios que se hicieron hace siglos te han llegado a ti y forman parte de tu manera de hablar. Por supuesto, todos los acontecimientos históricos que rodean a una lengua, todos los movimientos sociales, culturales, van a influir en ella. Por eso también conocer la historia y la historia cultural de cada momento te va a servir mucho, no para memorizar, sino para comprender los cambios lingüísticos. Y esto me lleva a la segunda recomendación. No memorices sin más. Dibuja mapas mentales. Esta es mi recomendación. Uno de los mayores errores que cometemos al estudiar esta asignatura es intentar memorizar listas de fenómenos fonéticos, memorizar fases cronológicas sin integrarlas, memorizar datos de morfosintaxis o cambios morfosintácticos que se han producido, memorizar vocabulario típico de una determinada época, préstamos del árabe, etc. En lugar de eso, dibuja esquemas. Relaciona los cambios fonológicos con los históricos, con los cambios geográficos, con los cambios sociales. Todo ello es un conjunto orgánico. Los cambios lingüísticos, históricos, geográficos, culturales, sociales, todo ello te va a ir explicando ese cambio lingüístico a lo largo de la historia del español. Por ejemplo, si ves que en el español se pierde la F inicial latina y pasa a aspiración o a grado cero fonético en diversas zonas, ¿no? Me refiero a farina, harina. Conecta ese fenómeno con la fonología y conéctalo con rasgos actuales y variedades del español, como el andaluz, que conserva todavía la aspiración. Esa proyección actual de la lengua en España y en América te ayuda mucho a la comprensión de un fenómeno histórico que para ciertos hablantes aún no está cumplido. No es una excepción, es parte de un sistema orgánico que tiene distintos ritmos,
a la hora de cumplir un cambio fonético. Estudia con ejemplos reales. Esta sería mi tercera recomendación. No hay nada como ver los fenómenos lingüísticos en acción. Usa textos originales, fragmentos de crónicas, cartas, documentos notariales, versos medievales. No le tengas miedo al texto original, porque ese es el que te da la información. No corras el riesgo de estudiar un texto a través de una edición modernizada, pensando que eso te va a facilitar el comentario de texto. Al contrario, te va a dar una falsa imagen de la lengua y va a hacer que necesariamente fracases en la apreciación de los fenómenos lingüísticos. Muchos de los textos históricos originales de obras, etc., están digitalizados, están accesibles gratuitamente. Ya conoces el repositorio Pares, sobre el que tienes otro episodio y más información en mi web ebravo.es. Es un repositorio de los archivos españoles en red que tiene muchísimas posibilidades para localizar documentación que te va a ayudar. Ten en cuenta que otros están accesibles gratuitamente, por ejemplo, primeras impresiones o ediciones de obras importantes. La biblioteca digitalizada, la Biblioteca Digital Hispánica, que tiene la Biblioteca Nacional. Y hay más, pero te digo solamente una para no marearte. La Biblioteca Nacional de España tiene digitalizado muchísimos fondos y en muchos casos las primeras ediciones de obras que son importantes para el estudio y el conocimiento de la lengua. Lo que quiero decirte es que ver un cambio en el contexto es mucho más eficaz que aprenderlo como un concepto abstracto. Por supuesto, puedes aprenderlo de forma abstracta, pero tienes siempre que aprender a reconocerlo en el texto. Por eso, si ya haces esto de la mano, estudiar el cambio viéndolo en el contexto de un documento es mucho más fácil y eficaz el proceso de aprendizaje. Si estudias, por ejemplo, el fenómeno del seseo, busca cómo se representa en la ortografía de un documento del siglo XIX. No empieces quizás por un documento del siglo XIV que te puede costar más leer. Mira a ver cómo se representa en un texto del XIX en América. Luego vas al XVIII, al XVII, así hacia atrás, para que también te vayas acostumbrando al tipo de letra y al tipo de material. Si estudias, por ejemplo, la pérdida de la E final latina, observa ejemplos como parete, pared, y observa cómo eso va apareciendo en textos medievales de distintos siglos. Como cuarta recomendación, te diría que organices el temario por proceso, no por siglos. A veces esta asignatura se explica lógicamente de manera cronológica, ¿no? Porque tiene su utilidad ese tipo de explicación y sobre todo porque se ve el desarrollo de fenómenos históricos, culturales, acompasados con el desarrollo de fenómenos lingüísticos. Pero quizás en determinado momento te convenga dejar de pensar en los siglos como compartimentos estancos. Mejor piensa en procesos: evolución fonética, cambios morfosintácticos, formación del léxico, contacto de lenguas, y verás que ciertos fenómenos se inician en una época y se consolidan en otra. Lo importante en este enfoque es que identifiques tendencias. Tanto el estudio cronológico como el estudio por procesos son importantes en sí y son complementarios. Si llegas a dominarlos los dos, esta asignatura no tiene secretos para ti. Así puedes tener una visión mucho más clara de la historia del español y podrás relacionar los contenidos más fácilmente. Por supuesto, practica, y es la quinta recomendación, con exámenes anteriores o con cuestionarios breves. La historia de la lengua también se entrena, no solamente se entrenan los abdominales. No esperes al final para intentar comprenderlo todo. Haz lo que te funcione: resúmenes, esquemas, extrae glosarios, ideas principales, explicaciones básicas y explica en voz alta lo que has estudiado. Esto ayuda muchísimo. Responde a preguntas de un test o de desarrollo, aunque no tengas el examen ese día. Cuanto más activamente estudies, más interiorizarás
el conocimiento. Ahora, en este punto voy a comentarte un par de estrategias que les recomiendo a mis alumnos y que por lo menos funcionan y funcionan muy bien. Recomiendo que elijan palabras que son modélicas y esas palabras las incorporen como una especie de índice, ¿no? De listados de palabras, listas de palabras que son modelos de cambios, de determinados fenómenos, etc. Porque si dominan esas palabras, las que son parecidas o las que comparten los rasgos les va a salir seguro. Por ejemplo, en una de las primeras clases de gramática histórica yo suelo decir, si sabes hacer la evolución de oculum, de la palabra latina oculum a ojo, sabes hacer muchísimas. Hacer un glosario de términos o de fenómenos, hacer un resumen de fenómenos. Es decir, es muy fácil que tengas que explicar un fenómeno como reajuste de sibilante en un examen de historia del español, porque te puede salir por una causa o por otra, por una sibilante o por otra que te aparezca en un texto. Pues haz un resumen previo sobre el reajuste de sibilante, de manera que cuando tú llegues al examen sepas ya explicarlo de una manera prácticamente automatizada, ¿no? Y además, como esto lo puedes preparar en casa y lo puedes pulir, pues te va a salir que en el examen no tienes que invertir en tiempo en resumir ese fenómeno, porque ya sabes exactamente cómo lo quieres explicar. Y bueno, por supuesto, vivimos en el siglo XXI y en el año 25 y tenemos herramientas múltiples, entre ellas las de inteligencia artificial. Tú mismo puedes crear tus test. Tú mismo puedes subir tus materiales a una aplicación de inteligencia artificial y decirle, hazme preguntas, hazme test, etcétera, y ir controlando el conocimiento. Y finalmente, como última recomendación, y creo que es la sexta, sé consciente de por qué se estudia esta asignatura. Y aquí va quizás el consejo más importante. No estudies historia de la lengua porque toca, porque es una obligatoria que tengo que cursar, sino sabiendo lo que te aporta. Y lo que te aporta te lo voy a decir yo ahora mismo. Comprender cómo ha cambiado el español te da herramientas para detectar patrones, para reconocer variedades actuales, para entender mejor el léxico, la morfosintaxis, incluso para escribir con más criterio. Además, te conecta con una tradición cultural, con textos que forjaron la identidad lingüística de millones de hablantes. No tengo ninguna duda que conocer bien la historia del español te ayuda en otras asignaturas que tienes de sincrónicas, ¿no? Que llamamos de situación actual del español, lexicografía, semántica, lengua española, sintaxis que se refieren al español actual. Todos estos fenómenos que estás viendo surgir y desarrollarse te explican la situación del español actual y lo que es más importante, su variación. Finalmente, te hago algunas sugerencias prácticas y de lectura. En primer lugar, una herramienta útil. Si tienes que estudiar evolución fonética, usa fichas con los cambios ordenados por etapa. Por un lado, imagínate la palabra latina y por el otro el resultado. Y establece una serie de fases intermedias. ¿Qué ocurre con el vocalismo tónico, con el vocalismo átono, qué tipo de consonantes hay, etcétera, de forma que puedas componer la cadena de evolución. No dudes en usar colores si te sirve. El aprendizaje visual en general ayuda mucho y alivia a la memoria. Segunda recomendación es una lectura breve y clara, es decir, elige un manual, un libro que haya recomendado tu profesor, una lectura que sea clara y sobre la que puedas construir. Es perfecta para tener una visión panorámica de la asignatura y a partir de ahí, de ese esquema, digamos, ir complementando o ir profundizando en los temas que lo merezcan. Quiero decir que hay muchísimos temas en la historia de la lengua española. Unos son más importantes que otros, evidentemente, y tu profesor habrá insistido o te habrá dicho claramente esto
es nuclear. Esto es importante, pues ese tema sí que tienes que aprenderlo o estudiarlo por otros manuales. Pero muchas veces el alumno se pierde en querer complementar con muchos materiales y en realidad se pierde. Empieza por tomar un libro, un manual, que afortunadamente ya te digo que los hay muchos y muy buenos y muy variados, sobre historia del español, y sobre esa guía construye y profundiza en los temas que sean más relevantes o que a ti te cuesten más. Mi tercera sugerencia es que acudas a un recurso digital excelente que está en la Academia de la Lengua Española, el Corpus Corde, donde puedes tener elementos de palabras, de textos en distintas épocas, en fin, verás que el español no solo se estudia, sino que lo puedes explorar. Así que ya sabes, estudiar historia de la lengua puede ser exigente, pero también profundamente satisfactorio. No estás memorizando datos, estás reconstruyendo un viaje milenario y si aprendes a escuchar con atención, verás que ese viaje está también en tu forma de hablar. Gracias por estar aquí. Puedes encontrar más recursos y artículos en mi web ebravo.es. Y si tienes dudas, sugerencias o experiencias de estudio que quieras compartir, estaremos encantados de leerte. Hasta el próximo episodio, un saludo y hasta pronto.